Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Vamos a entrar en un tema realmente difícil, sobre todo porque la actualidad lo hace más grave. Y es, según un título que publicó el periodista José Arturo Quarrachino, a quien vamos a entrevistar, la diseñó de esta manera la frase: la catástrofe económica argentina y el futuro es aún peor. Bueno, con este título ya uno dice todo, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en la economía argentina? Día a día vamos tratando los distintos problemas de la economía, el tema de la deuda externa, el tema de la pandemia que afectó duramente a la economía, y bueno, y la suma de los hechos que genera la economía, que es improductiva, que tiene falta de competitividad, no tenemos un mercado de exportación. La Argentina está un poco ahí perdida. Pero mejor vamos a hablar con José Arturo Quarrachino, a quien le damos la bienvenida. José Arturo, un gusto de saludarte. Igualmente, Agustín, muchas gracias por la invitación. Por ahí escribiste un artículo que me pareció muy interesante abordarlo, muy interesante tenerlo a mano, lo sugiero. Esto está publicado en imperiumnews.com y precisamente el título de la nota es lo que acabé de definir de alguna manera para poner en contexto, ¿no? Esta catástrofe económica argentina. Según José Arturo, la economía argentina va a caer alrededor de 20% en este segundo trimestre, que se convertiría en el nivel más bajo de su historia, y cargaría una recesión que está superando el 25% según distintas visiones de los analistas. Si lo dije bien, te escucho tu análisis. Sí, lo resumiste perfecto. Es el cálculo del segundo trimestre, se está hablando, ¿no? De un promedio de 20%, que algunos dicen que ya es un 25%, del segundo trimestre de este año. El primer trimestre ya había un 16% de caída. Solo el mes de abril fue la caída, la actividad económica, solo el mes de abril fue de 24%. Eso es lo que empezó hace unas semanas a encender las alarmas. Y entramos en este problema, como bien dijiste vos, que acá veníamos complicada la economía. El tema de la deuda, el tema de la falta de productividad, de competitividad, y a esto se agravó no el tema de la pandemia en sí, sino la medida que se tomó unilateral de aplicar medidas sanitarias exclusivamente, sin tener en cuenta el parate que se hacía con la actividad económica. Es decir, acá se designó lo que llamaron ellos un comité de expertos, pero que expertos médicos, pero no convocaron expertos economistas, sociólogos, y otra serie de actividades vinculadas a la vida social. Acá pasó como te pasa cuando vos vas a ver al médico y tenés un problema de salud y el médico te dice tenés que un mes de reposo absoluto.
y vos tenés tus actividades, tenés tu economía que no puede parar, entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo hago? Porque no puedo dejar de trabajar, ¿no? El médico no te va a resolver el problema, te lo tiene que resolver, tenés que hablar con tus familiares, con un contador, ¿no? Con gente que te asesore cómo el parate que vos tenés que hacer en tu actividad laboral, cómo lo compensás con lo otro. Acá se siguió el consejo médico y lo demás se lo dejó a la buena de Dios, ¿no? Entonces llegamos a estas cifras que vos mencionaste recién, que yo publiqué, que ha llevado a esto que es verdaderamente una catástrofe, porque acá lo que se ha deteriorado y se ha destruido es no solo el aparato productivo, la actividad productiva, la actividad comercial, se han roto cadenas de pagos, ¿no? En este informe, que es un poco más largo, yo hice un resumen. Sí, una síntesis, claro. Se habla de... Este año va a ser todo, bueno, a pérdida del año que viene se habla de una recuperación de un 5 o un 10% de la economía, previa caída de un 20%, ¿no? O un 15%, lo cual significa que es un panorama, por eso hablo de catástrofe, sí. Porque va a ser una caída terrible, económica, que ahora está mitigada porque todavía estamos con este tema de confinamiento, ¿no? De aislamiento, recién ahora se empieza a aflojar un poco la rigurosidad del confinamiento. Y tú lo dices muy bien cuando también reflejas que evidentemente la crisis se ahonda cada vez más porque no hay un plan concreto de parte del gobierno. Bueno, eso agravó porque el gobierno, por lo que uno ha podido ver y averiguar, asumió sin plan. Y siguió sin plan. Y el tema acá es que no se sabe para dónde quieren ir, cómo quieren salir. Se adoptan medidas. Acá lo único que se hizo en todo este tiempo fue emisión monetaria. Monetaria, ¿no? Claro. Acá se implementaron un plan, se llama ingreso familiar de emergencia. Ajá. Para la gente que quedaba sin ingreso, viste, monotributista, gente que vivía de trabajo cuenta propista, como, ¿no?, se lo llama acá. Que fueron prácticamente unos 9 millones de personas que adhirieron a esto. Y empezaron a cobrar, esto empezó con el mes de abril, mayo, y ahora se va a hacer un tercer tramo. Pero viene atrasado, porque no dan a tiempo las máquinas de impresión de billetes a tener al día los billetes, ¿no? Entonces se va pagando, de abril se terminó de pagar hasta primeros días de junio, mediados de junio. Mayo se está terminándose de pagar ahora, el ingreso que tenía que pagarse en mayo. Esto fue la única medida que se tomó, imprimir el papel a lo loco, ¿no? Que ahora hay un problema esto cuando se reanuda la actividad económica, ¿cómo van a hacer para absorber todo ese papel impreso que circula como billete? Porque si lo dejas así como está, eso va a ir a buscar dólar, ¿no? Y entonces va a ser otra hecatombe. Pero no hubo nunca un plan y no hay un plan. Y no sé, el ministro de Economía anunció que tenían un plan que lo iban a empezar a aplicar después de la pandemia, pero no se sabe cuál es. Ahora, dentro de la posibilidad de un plan, uno de los planes o una de las medidas que deberían tomar es darle dinero a la gente, o sea, incentivar, aumentar los salarios, incentivar de alguna manera el consumo, porque si no, no hay producción. Y si hacemos la producción y la gente no lo puede comprar, realmente es un callejón sin salida. Sí, pero te digo, más que alimentar el consumo, lo que habría que ver es, pero lo que pasa que es un plantel ministerial bastante mediocre, para decirlo más que dar plata para consumo, porque como no tenés producción y como la producción se ha parado, lo que vas a tener un problema, vas a poner plata en la mano de la gente y no va a haber qué comprar. Habría que tener, que eso es lo que estamos sospechando que no existe, es un plan de inversión en serio, ¿no? En general, cuando vos emitís para inversión, no te genera inflación. La inflación se genera cuando le pasó al gobierno
de la señora de Kirchner, en su momento cuando empezaron a fomentar planes de consumo, préstamos, pero no había acá producción, entonces había que importar, por ejemplo, heladeras, aire acondicionado de Brasil, con lo cual a vos promoviste el consumo, pero generaste deuda externa. O sea, dar para consumir sin que haya producción, No. te va a generar Un salto inflacionario imponente. impresionante. Y deuda y endeudamiento, porque además la economía argentina, esto es estructural en la economía. ¿A cuánto estimás que puede llegar la inflación mensual al fin de este año 2020? Mirá, se está hablando puede estar en 40, 45. ¿no? O sea, un promedio de 4% anual, mensual, perdón. 4% mensual, 48 daría. Está en estos, claro, lo que pasa, viste, como estos acumulativos, sí, es un promedio en 3,5% mensual. Con 40, 45, pero que es muchísimo. Más que venimos de estos últimos años, que también con unas inflaciones altísimas, ¿no? Pero... Realmente uno visualiza que si y tú lo dices muy bien en la nota, ¿no? Si este es el presente y es grave, ¿cómo será lo que viene todavía? Mirá, nosotros estamos preocupados, no para alarmar ni asustar, y además ya hemos visto muchas cosas, pero nunca vimos una cosa así, y va a ser muy, muy, muy difícil, ¿viste? Muy difícil. Ya ahora, está empezando a proliferar apareció de nuevo el tema de los asaltos, ¿viste? En casa, con violencia. Está muy, muy, muy difícil. Y esto es decir, acá está atenuada la reacción como todavía estamos guardados en casa, ¿no? Recién ahora se empieza a aflojar un poco el tema de poder salir. Sí. Pero cuando empiece a haber actividad más plena, que vos te puedas desplazar, va a ser muy, muy complicado porque muchos comercios han cerrado. Hay 20.000 comercios en la ciudad de Buenos Aires que ya han cerrado definitivamente. Restaurantes y hoteles están ahí, que están a punto la mayoría está a punto, ya lo anunciaron, lo vienen avisando quebrar. Acá hay una empresa que ahora estos días cerró, se levantó, han cerrado y se van a Brasil. Sí. 2 empresas de pintura grandes, ¿viste? Y ahora un laboratorio francés. Es increíble. Pero uno mira un poco el sector productivo, el sector que podía generar divisas, como por ejemplo el turismo, y está todo cerrado. Todo cerrado, todo parado, ¿viste? Y además hay un problema, que va a haber otro problema. Han metido tanto miedo con este tema, que al final veamos, mucha gente no va a viajar, cosas que se hacían habitualmente, hay gente que no lo va a hacer, ni incluso, ¿viste? Dentro del país. Porque se han tomado medidas. Hace 2 días salió un documento muy crítico de un grupo de epidemiólogos, donde hay médicos, hay abogados, hay infectólogos, hay virólogos. Acá se habló mucho con los infectólogos, pero no se habló con virólogos, ¿no? Que han criticado todo lo que se ha hecho. Fíjate que ahora empiezan a aflojar porque ya la cuarentena ya no se respeta, ¿no? El confinamiento. Después de 120 días, cuando está creciendo el pico de contagios. O sea, cuando más tendría que ser estricto el confinamiento, porque ahora están apareciendo 3.000 o 4.000 por día. Ahora deciden aflojar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque hace 4 meses que empezaron con este confinamiento obligatorio cuando había muy pocos casos. Ahora, te pregunto, ¿no? Porque por ahí se escuchan cosas, hay gente que escribe, hay gente que lo dice, hay gente que lo piensa, y esto se comunica. Alberto Fernández, ¿tiene decidido o está tomando esta medida de congelar la actividad en el país para que simultáneamente encienda la maquinita de imprimir billetes como si no hubiera
mañana una hiperinflación a consecuencia de todo esto? Mira, yo creo que el problema, esto no es de información concreta, pero viendo, viste, en política vos vas viendo cómo se van dando los acontecimientos y podés más o menos ir viendo cuál es el hilo. Este hombre fundamentalmente asumió para resolver el tema de la deuda y ver cómo salir cómo tener la economía. Da toda la impresión de que este tema de la pandemia fue un tema que le cayó como peludo de regalo, como decimos acá, ¿viste? Sí, aquí no. En eso a todo el mundo. Claro, pero además con un agravante, que fue que acá se siguió una definición y una decisión de la Organización Mundial de la Salud que no estaba bien fundamentada, incluso con fuertes sospechas de las influencias que había atrás de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es el negocio de algunos laboratorios privados y entre ellos la fuerte influencia que tiene Bill Gates en el manejo, porque es el principal aportante de la Organización Mundial de la Salud. Sí, claro. ¿Por qué te digo esto? Porque en octubre del año pasado, cuando asumió Kristalina Georgieva como la directora general del fondo, El Fondo Monetario Internacional. reemplazó a Christine Lagarde. Ella el día que asumió, a los 2 días, dijo que la economía productiva en este año 2020 iba a sufrir muchísimo, iba a atravesar una crisis peor que la de 1929. Como si lo hubiera visualizado. Porque la economía venía mal en el mundo, ¿no? Y el 17 de enero de este año dijo, está en los diarios, eso se puede consultar, que este año iba a haber una catástrofe financiera. Con este tema del confinamiento universal que hicieron, ¿viste? Le pusieron un freno tremendo a la actividad económica productiva y la crisis financiera fue zafando, ¿no? No hubo derrumbe como se preveía, ¿no? Porque ya la economía mundial hasta que apareció este problema, ¿viste? Era una economía que vivía de la especulación, no de la producción, en el mundo, ¿no? Entonces da la impresión que esta decisión se tomó para resolver ese problema, para evitar el quiebre de la economía mundial. Fíjate que el 3 de abril de este año en el Wall Street Journal, Henry Kissinger publicó un artículo, el coronavirus alterará para siempre el orden mundial. Wow. Y proponía una serie de pasos que había que ir cumpliendo para irse a fondo. O sea que ya veían, y está el video de Bill Gates del año 2015, ¿viste? Que anunciándolo, anticipándolo. Pero mira, hay que verlo ese video porque si no fuera que uno tiene si no estuviera grabado en ese momento, dijo todo lo que iba a pasar, pero paso a paso. Sí. Lo hemos visto, dio vuelta al mundo el video y lo hemos visto. Claro, pero viste que describió cómo se iba a dar, que la gente iba a viajar con el virus encima sin darse cuenta, que los viajes se iban a contagiar, que el sistema de salud no estaba preparado, que había que resolverlo todo a través de una medida mundial, no servían las medidas que adoptaron los países por sí mismos. Sí, tal cual lo que está sucediendo, lamentablemente. Dijo que iba a haber 10 millones de infectados, pasó 11 millones y algo, o sea, da toda la impresión de que esto ya sabían que venían, pero no es que sea profeta Bill Gates, No, es un sabio. Es un no empresario. Profeta, pero es un sabio. José Arturo, se nos está yendo el tiempo, me queda una última pregunta y solo 2 minutos. El problema de la Argentina lo conocemos todos, ya no vale la pena calificar las características que tiene, pero uno de ellos es la gran deuda externa que acumula y, por supuesto, el parate total de la economía interna. Soros, del cual se habla mucho en relación con Cristina Kirchner, ¿podría ayudar a la Argentina? Mirá, por lo que uno conoce de este hombre, yo ayer encontré unos datos por otro tema, estaba buscando. En realidad estaba buscando los vínculos de él con la Compañía de Jesús. Me encontré que tiene una
presencia en la economía mucho más fuerte de la que uno conoce. Acá se sabía que hay una empresa que es la que él tiene y que se sabía públicamente, pero parece que tiene inversión en tierras acá y en campos, en una forma, digamos... Campos productivos. Sí, pero, viste, acá lo que... Él seguro va a hacer negocios con este tema, porque él maneja los dos. Es un especulador fortísimo, pero además invierte en actividades productivas, ¿no? Y en todo tema que tiene que ver, viste, con actividad agropecuaria, fundamentalmente, ¿no? Más que industrial. ¿Pero crees que puede él darnos una mano? Nos queda un minuto solo, por eso te lo apuro en la respuesta. El problema acá es que no tenemos... Acá podrían muchos dar la mano. El tema que si vos no tenés plan, las condiciones te las va a poner el que vos recurras. Si no tenés idea en claro qué país querés, a dónde querés ir, posiblemente él tenga para poner. Los chinos tienen mucho para poner también, ¿viste? Acá hay sospecha de que va a haber fuerte presencia china aprovechando esto, porque acá como se ha caído, van a comprar por $2 cualquier cantidad de... Quien tenga dinero va a ser muy buen negocio aquí en la Argentina. Se compra todo, ¿viste? Se compra todo, sí. Vos le decís, venga, el tipo te va a decir, ¿viste? Yo pongo $10.000 millones. Ahora, si vos no sabés para qué, las condiciones te las va a poner él, ese va a ser el problema, ¿no? José Arturo, muchísimas gracias por tu gentileza, por tu clara posición sobre esta visión que tenés de este problema dramático que tienen los argentinos, porque no es solo la Argentina, es los argentinos que van a sufrir mucho toda esta situación. Seguramente en los próximos días estaremos volviendo a charlar contigo, porque claro, el tema no se agota. Te mando un cordial abrazo. Te mando un abrazo y muchas gracias por haberme permitido compartir estos minutos. Un placer, un placer. Igualmente. Gracias, Agustín. Sin ninguna duda, nuestro invitado de hoy es un conocedor de la materia, conoce muy bien lo que pasa en la Argentina, escribe en distintos periódicos, en uno de ellos Imperio News, anticipó entonces la catástrofe económica argentina y el futuro es peor de lo que hoy se está viviendo. Lo firma José Arturo Guarrachino. Nosotros